Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces y de El Corte Inglés. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a doña Pilar del Castillo, eurodiputada, y también tenemos la satisfacción de que haya aceptado presentarle el presidente de Telefónica, don César Alierta. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Es para mí un enorme placer estar aquí esta mañana y de verdad quiero agradecer a Pilar del Castillo quien me haya brindado la oportunidad de presentarla en este foro, cuyos dos apelativos, Nueva Economía y España Innova, traducen un espíritu que estoy prácticamente seguro vamos a compartir todos. Decir Pilar del Castillo es decir visión e innovación. Es una mujer capaz de ilusionar y motivar. Es totalmente positiva en su concepción vital y que estimula muchísimo a los que están a su alrededor para superarse constantemente. Si a este conjunto de virtudes se le une su vocación de servicio público, se podrán explicar ustedes por qué yo a Pilar del Castillo le profeso una gran admiración y un gran respeto. No sé en qué medida puede ser necesario que les trace el perfil profesional de Pilar del Castillo. Es licenciada en Derecho y catedrática de Ciencia Política. Y la mayoría de todos nosotros recordábamos su época al frente del Centro de Investigaciones Sociales, cuya solvencia y credibilidad como medidor recurrente de la realidad social española supo potenciar a un nivel muy alto durante los 4 años que estuvo al frente de dicho organismo. Y todavía más en la memoria de todos nosotros está presente su desempeño como ministra de Educación, de Cultura y de Deportes. Ese periodo se constató claramente su voluntad, determinación y empeño para resolver algunas de las principales insuficiencias de nuestro sistema educativo, potenciando la calidad del aprendizaje y la cultura del esfuerzo. En este recorrido profesional, los 6 años que ha estado como diputada en el Parlamento Europeo la han convertido claramente en una referencia indiscutible en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, que es precisamente lo que nos convoca a todos nosotros esta mañana aquí. Personalmente, a mí me ha dado la oportunidad de compartir con ella inquietudes, preocupaciones y objetivos de un tema tan clave como es para el Grupo Telefónica el implantar las tecnologías de la información y la comunicación a nivel de nuestro país, a nivel de Europa y a nivel del mundo. Actualmente, Pilar es portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Industria, Energía, Telecomunicaciones e Investigación. Y como tal han sido relevantes muchas de sus actuaciones y me gustaría solo comentar algunas, como puede ser, por ejemplo, su intervención en la ponencia del reglamento para la creación del Grupo de Reguladores Europeos, en que hizo una alternativa muy sensata al propósito inicial de la Comisión de crear una agencia reguladora añadida a los entes nacionales de los Estados miembros. También ha sido autora de la Agenda Digital Europea, de importancia fundamental para el horizonte de nuestro continente en el año 2020. Y preside la Fundación Internet Europea, que es seguramente el principal thinking tank para las reflexiones alternativas de un tema tan importante para todos nosotros como es Internet. Pero Pilar no solo ha perdido, sino que claramente ha potenciado su espíritu innovador. Y lejos de acomodarse a la realidad establecida, ha demostrado una notable capacidad para tener una visión muy exacta de hacia dónde camina y, sobre todo, hacia dónde debe caminar la sociedad europea en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, claves para el desarrollo del bienestar social, cultural, el nivel de los ciudadanos y un motor importantísimo, como veremos, para el futuro de Europa y de nuestro país. Y recuperando la denominación de este foro, España Innova, creo que hoy vamos a tener la oportunidad grandísima de escuchar a quien en distintas ocasiones ha mostrado claramente su empeño y, sobre todo, su capacidad de impulsar mejoras que al final es la clave de toda innovación. Yo he podido comprobar perfectamente cómo compartimos visión de presente y de futuro. Y yo creo que todos hoy tenemos una grandísima suerte de compartir con Pilar su visión del presente y el futuro de este tema tan importante. Cuando quieras, Pilar, muchas gracias.
Muy buenos días. Me van a permitir que empiece naturalmente agradeciendo al Foro de Nueva Economía, en su versión Foro España Innova, y desde luego a José Luis Rodríguez, alma permanente de este foro, que si lo vemos con un poco de retrospectiva, pues no podemos calificarlo como más que como una gestión de enorme éxito, y por tanto, desde luego, mi admiración, no solo mi enhorabuena y mi agradecimiento por brindarme esta oportunidad de estar hoy aquí. En segundo lugar, pues está César. La verdad es que no tengo casi palabras para agradecerle a César Alierta tanta generosidad. Generosidad para empezar con su tiempo, que si tanto valor tiene para todos nosotros, para alguien que tiene esas responsabilidades tan extraordinarias, pues imagínense. Responsabilidad con sus palabras, igualmente, generosidad con sus palabras igualmente, porque en fin, son inmerecidas. Y yo tengo que decir que estos 6 años en los que he venido dedicándome a todos los asuntos que tienen que ver con la sociedad de la información, la sociedad digital, las telecomunicaciones, he tenido la oportunidad, ha sido una gran suerte, de compartir con César Alierta pues, bastantes momentos en los que hemos podido hablar de los asuntos y la problemática de este ámbito, pero también, y me alegro mucho de ello, en los que hemos podido compartir desde nuestras experiencias en Estados Unidos y lo que nos ha marcado a lo largo de la vida muchas de esas experiencias, hasta otros muchos asuntos de naturaleza pues, más vital, ¿no? Así que sería para mí de verdad un honor, César, si alguna vez tuviera la posibilidad de ser yo la que te presentara. Muchísimas gracias. Y ya paso a lo que es el objeto de mi intervención en este foro. Mi objetivo hoy aquí es reflexionar en voz alta y con ustedes sobre la situación del mercado único digital, es decir, del mercado digital europeo. Un mercado cuyo pleno desarrollo, a mí no me cabe ninguna duda, y estoy convencida que a ustedes también, que es decisivo si queremos aprovechar todas las oportunidades competitivas que ofrece la sociedad digital. Pero antes de entrar directamente en lo que es el mercado digital, permítanme una breve contextualización del tema en la historia reciente del conjunto del mercado interior europeo. Como todos sabemos, el mercado único ha sido la piedra angular del proyecto de integración europea desde su origen, pero no sería, sin embargo, hasta mediados de los años 80, con Jacques Delors al frente de la Comisión, cuando se toma la iniciativa de desarrollar, de impulsar decididamente su desarrollo. Ahora queda poco más de un año para que el Tratado de Maastricht cumpla su 20º aniversario y con ello la culminación de aquel nuevo entramado destinado a reforzar el mercado interior, un objetivo que, sin embargo, hoy está todavía lejos de ser alcanzado. Y, desde luego, claramente es así, lo miremos por donde lo miremos. El mercado único no es una realidad. Son más, por ejemplo, 85 las directivas vinculadas a su desarrollo que o no han sido traspuestas o lo han sido de forma parcial, o la coherencia legislativa que pretendían impulsar se ha desvanecido como consecuencia de una interpretación muy distinta a la hora de la transposición en cada uno de los mercados miembros. Un problema que suele ocurrir de manera permanente y que al final esa pretendida cohesión legislativa, armonización legislativa, se pierde por la vía de una interpretación distinta a la hora de la transposición. No solamente en este terreno del mercado digital, sino en otros muchos. Por ejemplo, entre las directivas más recientes, pensemos en la Directiva de Servicios y las resistencias que ha encontrado en muchos países desde sus primeros momentos. Como saben, fue presentada en febrero del año 2004 por el entonces comisario Bolkestein. Se acordarán probablemente que a esa directiva se le llamaba por los detractores Directiva Frankenstein,
utilizando y jugando con el nombre del comisario, y no se aprobó hasta diciembre del 2006. Y esto en un sector clave en la economía europea, un sector que representa hoy el de servicios, más del 70% del PIB europeo y ocupa a más del 75% de la población activa también en la Unión Europea. Y al final, que se edulcoró mucho esta directiva, su última versión no tenía mucho que ver con el origen, pero al final, a pesar de todo esto, los retrasos y las dificultades que está encontrando su transposición son muy numerosos. Tenía que haber estado realizado esa transposición antes de diciembre del 2009 y todavía no lo está en todos los países europeos, en la inmensa mayoría de ellos no lo está. Pues bien, la consecuencia de esta situación es inmediata. La economía de escala, que permite un potencial de 500 millones de consumidores, simplemente no funciona o funciona a muy bajo rendimiento, con las consecuencias negativas, por todos presumibles, sobre la competitividad de las empresas europeas que tienen que operar en un paisaje de competencia global y que no tienen el valor añadido de la economía de escala que permitiría ese potencial de 500 millones de consumidores integrados desde el punto de vista de lo que es el mercado. Esta realidad ha determinado que la Comisión Europea haga hoy del objetivo del mercado único, como hizo 20 años atrás, una política emblemática y prioritaria de la estrategia que ha propuesto desarrollar para la década que comenzamos, la que ha denominado Estrategia 2020, quizá más conocida como la Estrategia 2020. Pero, como decía al inicio de mi intervención, mi objetivo es repasar el estado del mercado interior digital, del mercado único digital, es decir, aquella parte del mercado que funciona utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación en el espacio de Internet. Un espacio, me van a permitir aquí una pequeña digresión, un espacio que bien se podría definir como el nuevo mundo contemporáneo. Hace ya 500 años que se completó el descubrimiento de nuevos mundos en la Tierra y durante muchos años el hombre ha situado las posibilidades exploratorias de nuevos mundos en otros planetas de nuestra galaxia, normalmente. Pero mucho antes de que eso pueda ser una realidad práctica, si algún día lo fuera, todos los habitantes de la Tierra tenemos delante una suerte de nuevo mundo que ha venido de la mano de las tecnologías de la información y de la comunicación, y en el que se están construyendo innovadoras formas de relaciones comerciales, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de relación social, también nuevas formas de relación política, esto último siempre con mucha mayor lentitud, y todo ello bajo una nueva arquitectura legislativa. Pero no debemos olvidar, y esto para mí es crucial, que ese nuevo mundo de Internet es tan potente como frágil. Y todos tenemos la responsabilidad de que crezca y se fortalezca de acuerdo con los valores de la libertad, de la eficiencia, sin discriminación, en beneficio de todos, con unas reglas básicas de juego, con un sistema también de garantías jurídicas. En suma, los valores de las sociedades liberales y democráticas. Los principios y valores en línea tienen que ser los mismos principios y valores fuera de la línea. Online y offline no existen en relación a lo que son los principios y valores. Naturalmente, habrá adaptaciones legislativas para que online, en línea, se puedan proteger determinados derechos o proteger la libertad o proteger la competencia o impulsar la competencia. Pero los principios y valores son los de nuestra sociedad porque somos nosotros mismos los que estamos fuera y dentro de la red. Hace tan solo 25 años, cuando la Comisión Europea despliega el gran impulso del mercado interior que acabo de comentar, apenas había rastro de lo que podía significar un mercado digital. Y todavía era muy débil la sociedad global, como todos sabemos. La sociedad de hoy es muy distinta. De acuerdo con los últimos datos de la Comisión,
El sector de las tecnologías de la información y la comunicación produce el 5% del PIB europeo, con un valor de mercado de 600.000 millones de euros al año, genera el 25% de la inversión comercial total en I+D que se registra en la Unión Europea y es directamente responsable del 20% del incremento de la productividad total anual. Y esto último es posible porque se trata de un sector muy dinámico y, sobre todo, por su enorme capacidad de innovación y su contribución no solamente al desarrollo del propio sector, sino por su impacto en el resto de los sectores económicos, que cada día es mayor. Ese espectacular avance de las tecnologías de la información y la comunicación y la puesta en marcha de Internet, su producto estrella, han permitido en esta última década un desarrollo de las transacciones comerciales en el espacio digital cada vez más extenso y pujante. Se puede afirmar que el mercado digital está destinado a convertirse en el corazón del mercado y, por tanto, en el motor también del mercado interior europeo. Hasta tal punto de su potencial que un reciente estudio de marzo del año 2010 calculaba que la Unión Europea podría aumentar en un 4% su PIB, estimulando un rápido desarrollo del mercado digital de aquí a 2020, lo que vendría a suponer una ganancia de 500.000 millones de euros durante ese periodo. Naturalmente, con las cautelas que tienen que tener todo este tipo de estimaciones y de predicciones a futuro, nadie puede poner en duda la enorme rentabilidad que se derivaría de ese mercado interior digital. Pero para conseguir todos estos beneficios, el mercado digital europeo tiene que ser una realidad plena, lo que ahora, como decía antes, no es. Y para ello tiene que superar las barreras y los obstáculos que lo están impidiendo. Yo voy a continuación a referirme a lo que considero 6 pilares fundamentales del mercado digital europeo y a las carencias y obstáculos a los que tiene que hacer frente para su completo desarrollo. Naturalmente, no son los únicos problemas que tiene el mercado digital interior para desarrollarse, pero sí considero que constituyen el núcleo de la problemática que tiene este objetivo. El primer pilar son las redes de nueva generación. Una condición necesaria para avanzar en el mercado digital interior es que todos tengamos acceso a redes de alta velocidad y para ello es imprescindible el despliegue de redes de nueva generación porque constituyen las grandes autopistas de la economía digital. Conscientes de esa necesidad, la Comisión Europea, en su Estrategia 2020, se ha fijado el objetivo de lograr el acceso a redes de alta velocidad con una velocidad de 30 megabits por segundo para el 100% de los europeos en el año 2020 y de 100 megabits por segundo para el 50% de los hogares europeos para el año 20. Pero ¿hace falta, por ejemplo, los 100 megabits? Esta es una pregunta que siempre está ahí. Pues es verdad que para navegar por Internet bastan unos cuantos megas de velocidad y que ni siquiera usuarios muy intensivos necesitarían 100 megas. Ahora bien, las conexiones monoaparato pronto van a ser una historia, van a olvidarse en la propia historia. No solo se trata de que los hogares tengan varios ordenadores y de que cada vez haya un servicio de televisión por banda ancha con cada vez más contenidos de alta definición. Además, cada vez existen multitud de aparatos que también se conectan a Internet y es por aquí por donde viene la clave de esas necesidades de futuro. Actualmente hay teléfonos inteligentes y dispositivos como los iPads, pero pronto que se conectan a Internet, pero pronto serán los sistemas de iluminación de las casas, serán en los edificios, serán los electrodomésticos y un sinfín de aplicaciones más que afecta prácticamente a todas las cosas. Tal es así que muchas de las reflexiones e informes que están produciendo ahora tienen que ver con lo que en inglés se llama The Internet of Things, el Internet de las cosas, que aunque ahora pueda parecer todavía una cierta ficción, lo cierto es que está a la vuelta de la esquina y para eso sí se necesitan esas velocidades de las que hablábamos. Pero el despliegue de redes de nueva generación exige una inversión muy alta, como todos ustedes conocen, muchos mejor que yo. Para hacernos una idea del enorme esfuerzo inversor del que estamos hablando, y de acuerdo con las estimaciones de la propia Comisión,
para lograr el objetivo de los 30 megabytes para todos en el año 2020 sería una inversión que calculan de hasta un máximo de algo más de 50.000 millones de euros, y para el objetivo de los 100 megabytes que decía antes, esta cantidad se incrementaría hasta 5 veces. Y es una inversión que, con independencia de la participación pública, bien sea por líneas crediticias, bien sea por asociaciones público-privadas, partenariados públicos-privados, será esencialmente privada. Y, por lo tanto, las condiciones de acceso y explotación de las redes tienen que ser estables. Es decir, la seguridad jurídica es fundamental. Esa necesidad exige la rápida y consistente transposición del marco regulatorio para las comunicaciones electrónicas aprobado ahora hace un año y que proporciona una certeza jurídica para permitir las inversiones y que realmente los inversores se animen a esas necesidades económicas de las inversiones en redes de nueva generación. Por ejemplo, en esa revisión del marco regulatorio, las revisiones de los mercados a efectos de eliminar la regulación ex ante y poder regirse por el derecho a la competencia general se harán ahora cada 5 años y no cada 3, como se estipulaba en el antiguo marco regulatorio. Y en esa línea de seguridad jurídica, la Comisión ha presentado recientemente una recomendación a los reguladores nacionales sobre las condiciones de acceso a las redes de fibra óptica de operadores distintos a los que las desplegaron. En relación a ello, los grupos parlamentarios de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, mediante una declaración formal enviada a la Comisión, insisten en que es vital promover la inversión en el desarrollo de las redes de nueva generación que garantice la competencia y promueva una mayor elección de los consumidores a través de la previsibilidad y de la consistencia legislativa. Sin embargo, estos instrumentos regulatorios no son los únicos. Otro factor que contribuirá de manera capital a lograr los objetivos de banda ancha viene de la mano del espectro radioeléctrico y, más concretamente, del derivado del apagón digital. Como es bien conocido, el dividendo digital está constituido también por la banda de frecuencia de 80 MHz, una frecuencia que, como bien conocen, tienen una mayor capacidad para transferir volúmenes cada vez más crecientes de datos y que permite el acceso a banda ancha en áreas rurales. Se trata, en definitiva, de una frecuencia de gran valor para el desarrollo de la banda ancha móvil de nueva generación. En relación a ello, apenas hace un mes, el pasado 21 de septiembre, la Comisión presentó su proyecto sobre el primer programa de espectro radioeléctrico, en el que pretende impulsar una política armonizada en Europa. Este proyecto se inscribe dentro del ámbito de codecisión y, por lo tanto, el Parlamento actuará como colegislador en el debate que se inicia ahora. El documento de la Comisión propone como objetivo que la banda de 80 MHz quede liberada para las comunicaciones inalámbricas en toda Europa no más allá de enero del 2013. Además, la propuesta persigue la aplicación en la Unión Europea de unos principios de gestión del espectro que promuevan su uso eficiente, apoyen la neutralidad tecnológica y de servicios y apliquen un sistema único de autorización, estableciendo, a su vez, una serie de remedios que los Estados podrán utilizar para evitar distorsiones en la competencia que pudieran surgir como consecuencia de la comercialización del espectro. Pero no olvidemos también que el espectro es un bien público, de un gran valor social y cultural y también económico, evidentemente, y cuya asignación y gestión es llevada a cabo por instituciones nacionales. Y, por tanto, el éxito de la propuesta de la que acabo de comentar requiere la estrecha cooperación y coordinación de todos los Estados miembros. Uno de los instrumentos que debería impulsar esa armonización es el nuevo organismo de reguladores en comunicaciones electrónicas, BEREC en su acrónimo en inglés, que ya está operativo y lo estará plenamente a principios de año. Por último, una breve consideración sobre la gestión del tráfico en las redes de nueva generación. Bajo el término paraguas de neutralidad en la red, la net neutrality, existe un debate que está siendo objeto de una gran atención, llevado a cabo también con una gran pasión, tanto en Europa como en Estados Unidos. El debate va a estar presente todavía bastante tiempo. Y, en mi opinión, y en relación a este debate, si queremos mantener viva Internet, las redes deben estar abiertas y la libre competencia debe estar garantizada para cada agente en la cadena de valor.
Cualquier práctica en la gestión del tráfico, aplicable a situaciones equiparables, naturalmente, que no esté determinada por objetivos ciertos y que sean equilibrados, tiene potencialmente un carácter discriminatorio. Pero, sin embargo, dicho esto, yo creo que hay que acordar algún criterio general que, garantizando el carácter abierto y la competitividad, permita al mismo tiempo un estímulo para la inversión y un uso eficiente del tráfico para todos los operadores que gestionan las redes. Me voy a referir ahora al segundo pilar, eliminar la fragmentación del mercado digital. La fragmentación del mercado digital es un gran problema. Europa sigue siendo un puzzle de mercados nacionales digitales. Como consecuencia de ello, se enfrentan las empresas a numerosos obstáculos, incertidumbres e inseguridades en la venta transfronteriza. Hay una enorme diversidad de reglamentaciones en ámbitos tales como la protección del consumidor, el IVA, el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, en un número también muy elevado de productos de consumo masivo, fitosanitarios, químicos, etcétera, o en el sistema de pago. Hay otros más, pero en todo eso hay una tremenda fragmentación. En relación, por ejemplo, al tema de los pagos, a pesar de contar con una moneda común en 16 países de la Unión Europea, en el mercado digital de la facturación y los pagos electrónicos se sigue actuando en el ámbito nacional, siguen siendo nacionales. Por esta razón, la Comisión propondrá la creación de una zona única de pagos en euros. Y las cifras hablan por sí solas, hablan de estas dificultades. Solo el 12% de todas las transacciones hechas por los consumidores europeos a través de Internet son transfronterizas. El resto se hacen dentro del propio país. Es decir, no hay intercambio fuera del propio país a través de Internet, dentro de este mercado. Y solo el 12%, para completar esta información, de la facturación de las empresas está ligado al comercio electrónico. Conceptos este y el anterior que, obviamente, aunque aquí coincidan los porcentajes, bien saben ustedes que es distinto el concepto. Pues bien, esta babelia legislativa es consecuencia de la manera poco sistemática en la que se desarrolló todo el marco regulador de este sector durante la última década. Esto ha producido una serie de directivas de la Unión Europea poco coordinadas entre sí y que ya están obsoletas en muchos aspectos. Aunque aspectos fundamentales de ese marco legislativo, como he mencionado, se han revisado, todavía hace falta poner al día directivas como la de protección de datos, que es del año 1995, la de firma electrónica, que es del año 99, y la del comercio electrónico, que es del año 2000. En este último año se han hecho distintas propuestas para la reforma de esas directivas, iniciativas como la Agenda Digital de la Comisión, la Agenda Digital aprobada por el Parlamento o el informe parlamentario sobre comercio electrónico, cuyo ponente es un español, mi compañero Pablo Arias, que debe andar por aquí. Yo creo que está ahí. Otro aspecto que no debemos descuidar para evitar una fragmentación técnica del mercado es el de la interoperabilidad. La propia Internet constituye el mejor ejemplo de potencial de la interoperabilidad técnica. Su arquitectura abierta aporta dispositivos y aplicaciones interoperables a miles de millones de personas en todo el mundo. Pero para beneficiarse plenamente del despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación, es preciso potenciar más aún la interoperabilidad entre dispositivos, aplicaciones, repositorios de datos, servicios y redes. En este sentido, me parece necesario actualizar el marco europeo para el establecimiento de normas para poder así adaptarlo a la rápida evolución de los mercados tecnológicos. El tercer pilar es el que hace referencia a la libre circulación de contenidos y conocimientos, lo que el informe del Parlamento sobre la Agenda Digital ha denominado la quinta libertad. En Europa, desde luego, en relación a la provisión de contenidos digitales, estamos muy a la zaga, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los consumidores europeos consideran con razón que deberían poder acceder a los contenidos en línea, al menos con la misma eficacia que en el mundo fuera de la línea. Pero Europa carece de mercado interior de contenidos digitales. Por ejemplo, para crear un servicio paneuropeo, una tienda de música en línea tendrá que negociar con numerosas sociedades de gestión de derecho basadas en 27 países. Los consumidores pueden comprar un CD en cualquier tienda, pero es frecuente que no puedan comprar música a las plataformas en línea en toda la UE, porque los derechos se conceden con carácter nacional.
Esta situación, desde luego, contrasta con el marco comercial y los canales de distribución online relativamente simples de otros países, como es el caso de los Estados Unidos. Pues bien, sin duda, este retraso que tiene Europa en la provisión de contenidos y, en fin, escasamente competitivo con Estados Unidos, se produce por muchas otras razones, como por ejemplo, además de por razones legales, por muchas otras razones. Y yo creo que esto también es importante, como por ejemplo el hecho de que el valor de emprender y el valor de innovar están débilmente asentados en nuestra sociedad y son prácticamente inexistentes en algunos sistemas educativos. Desde luego, en el nuestro es totalmente inexistente. Pero además, en Europa los proveedores de contenidos se enfrentan a sistemas de licencias demasiado complejos y distintos en cada uno de los estados, lo que muchas veces desincentiva a las pequeñas empresas con un fuerte carácter innovador. Esta situación no solo limita la disponibilidad de contenidos legales en línea, sino que también obstaculiza el desarrollo de nuevos servicios de los medios de comunicación. Unas soluciones más sencillas, uniformes y neutras con respecto a la tecnología para la concesión de licencias transfronterizas y paneuropeas, por ejemplo, en el sector audiovisual, estimularían la creatividad y ayudaría a los productores y difusores de contenidos en beneficio de todos. Y aquí nos encontramos ante un tema que nos lleva a una vertiente difícil del problema, pero también urgente de afrontar, que es el que afecta a los derechos de autor sobre contenidos digitales. Es un debate que hay que acelerar para encontrar soluciones funcionales que permitan adaptar los derechos de autor a un contexto digital en toda la Unión Europea. Desde luego, eso obliga también a generar modelos de negocio innovadores que se adapten a las características del entorno digital. El entorno digital es distinto y, por tanto, si no hay una innovación en los modelos de negocio, no podremos encontrar soluciones a asuntos como el derecho de autor, la propiedad intelectual relativa a los contenidos digitales, como decía. Paso al cuarto pilar más rápidamente. Confianza, privacidad y seguridad. Esto es un tema crucial para poder desarrollar el uso de Internet y para poder desarrollar, por tanto, el mercado digital. Según la encuesta de Eurostat del año 2009 sobre el uso de las TICs, las razones principales de no comprar en Internet son la preocupación por la seguridad del pago, la preocupación por la privacidad de los datos y una falta de confianza general. La falta de confianza es claramente un obstáculo importante para adentrarse en el uso sistemático de las transacciones comerciales y, en general, de las transacciones en la red, especialmente si son paneuropeas. De acuerdo también con Eurostat, el 92% de los europeos que han realizado compras a través de Internet en los últimos 12 meses lo han hecho dentro de su país. Yo decía antes que el 12% de los que habían hecho transacciones en la red lo habían hecho de manera transfronteriza, pero es que el total de los que hacen esas transacciones a través de la red es un 8%, de manera que hablamos de un 12%, de un 8% del total de los que hacen, comercian a través de la red. También en relación a la confianza y la privacidad es importante que las personas, yo más que desde muy jóvenes diría, desde prácticamente niños ya, estén informadas de los efectos que sus datos personales pueden tener en su vida privada y todos deben tener derecho a exigir la retirada de esa información, aun en el caso de que los datos fueran recopilados en su inicio con el consentimiento del interesado. Todos los usuarios deben tener el control de sus datos personales, lo que incluye el llamado derecho a ser olvidado, to be forgotten. La lucha contra la delincuencia cibernética es otro aspecto de crucial importancia. La Agencia Europea de Seguridad y de Redes de Información, ENISA, una agencia europea, va a sufrir ahora una serie de transformaciones, pero no voy a entrar en el detalle para no alargarme mucho más. El quinto elemento es, que me parece crucial, porque se trata de un sector que se caracteriza por su capacidad innovadora y cualquier obstáculo, cualquier barrera a ese potencial no estará haciendo más que nos carguemos el sector, es la investigación y la innovación.
La inversión en I+D sobre tecnologías de la información y la comunicación en Europa, en comparación con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, no solo representa una proporción mucho menor del gasto total, el 17% del gasto total en I+D de cada uno de estos dos bloques, Estados Unidos como país y la Unión Europea como grupo de países con un proyecto común, pues bien, representa respecto de ese gasto total en I+D el 17% en Europa frente al 29% de los Estados Unidos, lo que en términos absolutos supone alrededor del 40% de los Estados Unidos y en términos absolutos 37.000 millones frente a 88.000 millones según los últimos datos conocidos. Pero además los esfuerzos están fragmentados, hay una dispersión de los recursos financieros y las pymes más creativas encuentran, van a permitir, las pymes, como digo, más creativas, encuentran grandes dificultades para su desarrollo, grandes trabas para poder acceder a los fondos del Programa Marco de Investigación. Al final, con todo esto, ¿qué ocurre? Pues que se reduce el poder transformación que tiene, de transformación, el poder transformador de la investigación. No se transforma en la ventaja competitiva que supondría unas innovaciones demandadas por el mercado. La inteligencia, al final, no sirve para que realmente haya una economía más competitiva y, por tanto, una sociedad con más posibilidades de prosperidad. Es necesario, en ese sentido, aprovechar el talento de nuestros investigadores para construir un ecosistema de innovación en el que las empresas europeas, grandes o pequeñas, basadas en las TIC, puedan desarrollar productos innovadores que generen demanda. Por consiguiente, tenemos que superar el carácter subóptimo de los esfuerzos de investigación e innovaciones actuales, suscitando más inversión privada, coordinando mejor y poniendo en común los recursos, permitiendo un acceso más ágil y rápido a las pymes digitales, a los fondos de investigación, las infraestructuras de investigación y los clústeres innovadores de la Unión Europea. Por otra parte, son necesarias, y yo creo que esto es muy importante, son necesarias estructuras mercantiles sencillas para vehicular la creación y la innovación. Con demasiada frecuencia, la actividad profesional de los innovadores, especialmente de los jóvenes, se enfrenta a estructuras muy rígidas y costosas para desarrollar ideas y tecnología. Tomando por ejemplo, España, ¿no? Los vehículos establecidos para desarrollar esa actividad son a través de una empresa, normalmente sociedad limitada o rara vez sociedad anónima, o del empresario autónomo. Ambas situaciones implican obligaciones fiscales y económicas que entrañan exigencias iniciales que habitualmente exceden la capacidad de los jóvenes innovadores. El concepto del garage development, que como saben llevó el éxito a tantos, entre otros a Bill Gates, es difícilmente viable con esas estructuras que demandan tanto para las personas, para los innovadores jóvenes. Y tampoco hay que olvidar que los procesos creativos son normalmente mecanismos de prueba y error. El éxito suele estar precedido por fracasos previos. Solo se cuenta, al final, la parte amable de la historia, cuando hay éxito. El resto se olvida o no interesa. Pero si esos fracasos asfixian a los innovadores, debido a las obligaciones mencionadas, al final es mejor optar por un trabajo seguro y no salir adelante, no seguir por ese camino más difícil que es el de enfrentarse a la innovación y a éxitos y a fracasos. En este sentido, y aquí voy a hacer una propuesta concreta para nosotros y también para la Unión Europea, sería interesante, y dejo aquí la idea como digo, poner en marcha un CIF del emprendedor. Yo creo que buscar alguna fórmula de esa naturaleza facilitaría el empeño de muchos jóvenes innovadores en España. Y por último, el último pilar, la formación digital. Aunque ocupe el último lugar en la secuencia de mi exposición, el sexto pilar, la formación digital, es en realidad el más importante. El individuo es el epicentro de la revolución digital y la participación de todos es determinante para el futuro de la sociedad digital y, por tanto, del mercado digital, que es de lo que ahora hablamos. Para empezar, hace falta que el uso de Internet y la formación básica que ello exige sea una parte integrante de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
La relación con la Administración, la compra de cualquier bien o servicios o la obtención de información son imposibles sin unas competencias mínimas. Por otra parte, Europa padece una creciente penuria de cualificación profesional en las TIC. Es necesario, por tanto, mejorar el atractivo profesional de las TIC y especialmente el orientado a la producción y al diseño de tecnologías. Pero además, las herramientas de las tecnologías de la información tienen una aplicación horizontal, como decía antes. Intervienen y lo harán con mayor fuerza en el futuro en la práctica totalidad de los sectores de la economía. Esto aconseja incentivar las iniciativas de las empresas destinadas a la formación de todos sus empleados y, de igual manera, es fundamental para la formación y reciclaje de las personas que han perdido el empleo. Además de ello, sería interesante que existiera un diploma en TIC como parte de la educación escolar ordinaria y un régimen de certificación europeo para las competencias digitales adquiridas al margen del sistema educativo. Y aquí no quiero dejar de mencionar el proyecto tan interesante que ha presentado para este año escolar la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la creación de nada menos que 15 institutos de innovación tecnológica en el que participan 300 profesores y del que se van a beneficiar más de 1.700 alumnos este curso. Desde luego, querida presidenta, se trata de una iniciativa pionera, innovadora y que marca un camino a seguir. Así que, enhorabuena. Por su parte, la Comisión ha anunciado que desarrollará, en relación con el Marco Europeo de las Cualificaciones a lo largo de los próximos 2 años, herramientas que permitan identificar y reconocer las competencias de los profesionales y usuarios de las TIC para incrementar la movilidad dentro de la Unión Europea en tales profesiones. Y voy concluyendo. El mercado digital europeo constituye una pieza fundamental del engranaje de la sociedad. Las instituciones europeas han venido trabajando en este último año en la definición de la Agenda Digital Europea para la década que iniciamos. El Parlamento Europeo, en su informe sobre la Agenda Digital, sintetizó gráficamente esta visión, su visión, de lo que, en fin, su síntesis, digamos, de la Agenda Digital, en un gráfico que era lo que denominó una espiral virtuosa, en cuyo centro situaba a los individuos, cuya movilización digital es imprescindible. Para ello es necesario, como hemos visto, el acceso a la red, la formación digital y la garantía de derechos básicos relacionados sobre todo con temas de privacidad y seguridad en un ámbito digital. Y en el segundo círculo de la espiral, digamos, el objetivo fundamental era el desarrollo del mercado digital interior, que requiere también, como hemos visto, que el intercambio de bienes y servicios se realice en un contexto abierto, competitivo y con una legislación básica armonizada. El último círculo de una espiral abierta estaba constituido por el conocimiento, la investigación y la innovación y su relación e impacto con la industria. El conjunto de todos esos círculos de la espiral contribuirán al crecimiento y a la competitividad de la economía y con ello acelerar la salida de la crisis. El mercado digital, desde luego, proporciona oportunidades para las empresas que aprovecharán los ingentes recursos como una gran oportunidad para contribuir al desarrollo de tecnologías, aplicaciones, infraestructuras y servicios, para la sociedad, cuyo desarrollo en todos los ámbitos se verá favorecido por estas nuevas tecnologías, aplicaciones, naturalmente, infraestructuras y servicios también, y para los gobiernos, y aquí me voy a detener un segundo, que aplicarán este esfuerzo tecnológico para modernizar y desarrollar la administración digital. Por lo que se refiere al Gobierno, estos cambios implican un modelo diferente de administración. Con la administración, con la organización y los procesos de esta administración, no es posible afrontar este cambio digital en la administración, por más que se tomen iniciativas como documentos electrónicos, DNI, o porque más que se digitalicen la información. Un modelo organizativo distinto, con competencias profesionales diferentes y con procesos diferentes. El impulso de la agenda digital en la Administración hay que complementarlo con planes para gestionar el cambio que ello implica. La gestión del cambio será tan importante como el esfuerzo tecnológico que se pretende desarrollar. Si el cambio se gestiona mal, el impulso no será lo efectivo que se necesita y no tendrá los beneficios que de él se esperan.
El impulso de la agenda digital, por tanto, del mercado digital interior, requiere un esfuerzo colectivo de la sociedad, de la empresa y de la política. Sin esa convergencia no será posible. Y tenemos un ejemplo, tenemos una guía que nos puede orientar y que nos puede también estimular. Tenemos, como digo, en nuestra historia de la Unión Europea un ejemplo de referencia. En el año 1987, con la adopción de la directiva sobre GSM, vimos el fruto de un esfuerzo colectivo que comenzó 5 años antes, donde participaron todos los actores políticos y empresariales y que permitió que la industria europea de telefonía digital fuera líder mundial. Y, en fin, es un ejemplo, yo creo que es enormemente estimulante y nos ofrece un camino a seguir. A mi modo de ver, hoy el esfuerzo conjunto debería ser aún mayor, porque, queridos amigos, el tren de la sociedad digital es un tren de alta velocidad y no tiene paradas. La Unión Europea tiene que estar en la locomotora, porque si no es así, se convertirá definitivamente en un actor secundario de la sociedad global. Nada más y muchas gracias. Me van a permitir un segundo simplemente para agradecer muy especialmente lo que no he hecho al principio, tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Asamblea, como a mis queridísimas María Dolores, Soraya Sáez de Santa María y todos los que están en fin, aquí, digamos, procedente de la política o con grandes responsabilidades políticas, y agradecer muy especialmente a mis queridísimos compañeros del Parlamento Europeo, y de los que hay aquí una abundante representación, a todos ellos, con Jaime Mayor a la cabeza, pues que hayan venido, como decía yo, oír, porque me sentiré mucho más protegida, y así ha sido. Muchas gracias. Pues gracias. Empezamos ya con las preguntas. La primera, ¿qué valoración hace usted de la decisión del Tribunal Europeo de Estrasburgo que anula el canon digital establecido en España para particulares? ¿Qué cree que debería hacer ahora el Gobierno de España? ¿Qué alternativas tiene? Y también le preguntan si no le parece excesiva y desmesurada la voracidad recaudadora de la SGAE en comparación con otras entidades gestoras europeas. Bueno, pues voy a contestar a lo primero, que es lo que tiene un fundamento empírico y que, por tanto, bueno, siempre es también más fácil de contestar porque procede de una lectura y un análisis de la sentencia. Vamos a ver, yo creo que hay que aclarar bien lo que dice la sentencia. La sentencia está basada en una demanda que presenta una empresa. Y lo que hace el tribunal pues es naturalmente ver la demanda que presenta una empresa. Y al final la sentencia lo que hace es que dice que las empresas que no vayan a vender ese soporte que tiene el canon a particulares, por tanto una empresa que tiene una tienda y que utiliza ese soporte para cosas distintas que la venta de ese soporte, es decir, no es su objetivo vender ese soporte, no tiene que pagar el canon. Eso es lo que dice la sentencia. Pero la sentencia no dice que el canon no se tenga que pagar. Es decir, la sentencia, porque entre otras cosas, la directiva del año 2001 a la que se refiere la sentencia, que es la que hoy tenemos sobre estos temas, no se pronuncia a favor o en contra del canon, simplemente dice que, entre otras medidas, los gobiernos, los estados podrán aplicar un canon si les parece oportuno, pero no entra en valorar que eso sea positivo o sea negativo, con lo cual el tribunal no está haciendo una valoración primero del canon como un instrumento bueno ni como un instrumento malo, está simplemente remitiéndose a lo que dice la directiva esta de 2001 y en aplicación del contenido de esa directiva dice que cuando el canon está aplicado a objetos
sí, a CDs o que no están destinados a la venta al público, por tanto, a que sean consumidos por otros usuarios, pues que no tiene por qué tener el canon, pero no quita canon ni pone canon, porque eso es una decisión que tiene que tomar el propio Gobierno, las instituciones nacionales. Por tanto, es un tema que tendremos que resolver nosotros, pero que no está resuelto, no nos viene resuelto por nadie. Rafael García Meiro, de Cisco, dice: la mayor parte de las OTTP, Google, Facebook, eBay, provienen de Estados Unidos. ¿Cómo puede Europa revertir esta situación? ¿Se tiene en cuenta esta realidad a la hora de afrontar la controvertida net neutrality? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? La neutralidad de la red en su expresión más sintética, que además el copyright lo tiene BEREC, el organismo de reguladores europeos en comunicaciones electrónicas. Yo estoy muy implicada con BEREC porque, bueno, en cierto sentido pues he tenido mucho que ver en que esto exista y que exista ese tipo de regulador en concreto. Porque, como decía César, fui la ponente parlamentaria y lo que hice fue ofrecer una alternativa a lo que proponía la Comisión, que era la creación de una agencia con mucha capacidad de intervención y muy distinta a lo que es hoy este organismo, o a lo que finalmente se aprobó este organismo. Bueno, pues básicamente la naturalidad de la red es que todos los contenidos puedan circular pues, libremente por la red y que no haya discriminación en esa circulación, como cuestión general. Luego podrá haber pues una serie de excepciones, dependiendo de que los datos tengan una urgencia, sean una necesidad de un tipo u otro, tanto los que tienen que ver con la seguridad de un país, como los que tienen que ver con la salud, como los que tienen que ver con la educación. En fin, ahí eso es un tema que está en debate. Pero yo creo que el tema de las empresas, ¿por qué hay empresas en Estados Unidos que estén dominando todo ese mercado, pues tanto en servidores como en proveedores de servicios? Pues por la sencilla razón de que hay una legislación, como decía, mucho más, un entorno, digamos, legislativo mucho más favorable, no tan complicado como el que tenemos en el mercado interior europeo, con el Fondo 27 legislaciones en fin, sobre el mismo tema, pero yo creo que lo que decía antes, es que el valor de emprender, el valor de innovar, pues todas estas cuestiones pues están profundamente arraigados en la sociedad norteamericana y son valores de una debilidad creciente y creciente y creciente en España, en el conjunto de la sociedad y desde luego en nuestro sistema educativo, que es inexistente. Con micrófono, por favor, Aldo Orcese, presidente de la Coalición de Industrias de la Cultura. Sí, gracias por permitirme intervenir. En primer lugar, quería felicitarte, Pilar, porque has desarrollado una ponencia profunda y de mucho conocimiento en una materia verdaderamente muy compleja. Yo quiero hacer una pregunta y una consideración. La pregunta va en relación con lo que yo creo que debería ser un modelo de autogobierno y de gobernanza, de buena gobernanza en la red. Y su oportunidad en estos momentos y su viabilidad. Es verdad que es una pregunta que también podría ser para el presidente de Telefónica, pero como no le toca a él intervenir, te la hago a ti. Yo represento a la industria de contenidos culturales y audiovisuales en España, libro, música, vídeos, videojuegos, cine, y por lo tanto uno de los 4 pilares de la red. Contenidos por un lado, operadoras de telecomunicaciones por otro, concentradores, distribuidores de información como Google por otro, y los usuarios. La red Internet necesariamente tiene que ser libre. Esa es su gran potencialidad y es la realidad que tenemos que defender para garantizar el futuro. Pero como tú bien has dicho, también tiene que haber una regulación básica. Corremos un grave riesgo y es que en una red mundial gobiernos de diferentes países vayan regulando parcelas, cada uno a su manera, con su mejor criterio y su mejor intención. Lo estamos viendo ahora en la lucha contra la piratería. Hay una regulación en Francia, otra va a haber en España, otra va a haber en el Reino Unido, cada una pues con denominadores comunes, pero también cada una de su padre y de su madre.
Hay grandes cuestiones, la neutralidad en las redes, el uso de las redes sociales, la distribución de la cadena de valor, la lucha contra la piratería y contra la delincuencia. Y podríamos elencar 10 grandes cuestiones que se van a tener que solventar con las intervenciones de los gobiernos. Y yo lo que quiero es apelar… Concrete la pregunta, por favor. Sí, rápidamente. La pregunta es si tú crees que un modelo de autogobierno podría desarrollarse y sería oportuno en la red con un acuerdo de gobernanza entre las operadoras, los grandes concentradores y las industrias de contenidos para luego ofrecerlo a los usuarios. Gracias. Bueno, yo creo que el tema del gobierno en Internet es un tema de gobierno múltiple, ¿no? En el sentido de que hay una parte fundamental que es en fin, los actores que están en el mercado y que son esos 4 columnas, ¿no?, que tú decías, y que bueno, se te irán teniendo que poner de acuerdo entre ellos, tendrán que ir negociando, y esto es básico, Y la legislación solo hay que hacerla cuando realmente se necesita, y cuanto menos en ese sentido, mejor. Es como en el mundo fuera de la línea, ¿no?, como en el mundo offline, también cuando solamente se necesite, ¿no?, porque muchas veces lo que hace es entorpecer, y si están excesivamente reguladas, en el caso de Internet todavía más, las posibilidades de que se esté obstaculizando el desarrollo tecnológico y la innovación son enormes. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero creo que hay una parte en la que entran naturalmente los gobiernos en todos los temas, por ejemplo, de protección de la seguridad, de la privacidad, de la confidencialidad. Es evidente que ahí tiene que haber unas reglas que son los gobiernos los que tienen que establecerlas. Es evidente que hay que armonizar, por el buen desarrollo también del mercado, temas como la legislación relativa a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, etcétera. Tiene que haber una armonización básica. Nosotros necesitamos hacerlo en Europa. Desde luego sería bueno que, porque hay otra dimensión de la agenda, que es la agenda digital transatlántica, que al final es el otro socio que está más cerca de nosotros, y que ahí podemos hacer mucha armonización también en temas como los que tú decías. Pero en síntesis yo te diría que cuando hablamos de la gobernanza de Internet o el gobierno de Internet, estamos hablando de un escenario de múltiples instancias donde desde luego los actores del sector privado, del mercado, me parece que tienen un papel fundamental y determinante. Luis Javier Sánchez le pregunta qué opinión le merece las propuestas de algunas operadoras sobre la necesidad de acabar con las tarifas planas para los usuarios. Vamos a ver, este tipo de debates que se ha planteado ahora recientemente está vinculado al propio desarrollo de Internet. Si al principio pues este tipo de problemas no existían, porque era muy poca gente la que lo utilizaba y había muy pocos intercambios y había, en fin, muy poco uso. A medida que ha ido avanzando, pues se van planteando estos problemas y se van a plantear todavía más en la medida en que haya redes de nueva generación, que además eso lleva unas inversiones grandes y bueno, haya más movimiento y más cosas, más productos nuevos y servicios nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un mundo en construcción, por eso decía yo lo del nuevo mundo, ¿no? Es decir, va desarrollándose ahí un poco al principio como puede, luego se van poniendo de acuerdo los actores, luego los gobiernos intervienen, pues, o deberían de intervenir un poco, en fin, es como la construcción de lo que aquel viejo nuevo mundo en la Tierra, ¿no?, en América exactamente, por poner un parangón que yo creo que es útil. Pero yo creo que en principio, en la medida que sea posible, convendría que se tuviera bastante cuidado con el tema de incrementar los precios, porque por otro lado, los consumidores intensivos de Internet, que puedan ser individuos o sean empresas de servicios, de contenidos, son también los que consumen Internet intensivamente, son también los más innovadores, son también los que pueden realmente contribuir al desarrollo tecnológico y a ofrecer nuevos productos, etcétera. Entonces, a mí me parece que, por principio, no hay que rechazarlo, porque
bueno, se van planteando nuevos problemas y hay que buscar nuevas soluciones. Es decir, al final esto es igual que en el mundo fuera de la red, ¿no? Hay nuevos servicios, te ofrecen mejores servicios, hay nuevos servicios, hay más gasto y al final pues hay que buscar un ajuste que sea producto de un equilibrio, por un lado, entre la oferta y la demanda y, por otro lado, en un contexto competitivo. Yo creo que nada es descartable, pero creo que hay que tener una gran cautela por las consecuencias no queridas, además de lo que es la propia subida o que fuera la propia subida de las tarifas, ¿no? Le preguntan también qué destacaría de la agenda digital de la Comisión Europea y si no cree usted que la Comisión va muy retrasada en este aspecto. Elisa McClausan le dice, ¿dónde queda el proyecto OGOV o iniciativas de Open Government en el marco de la agenda digital? Vamos a ver, respecto de la agenda de la digital de la Comisión, yo no creo que vaya muy retrasada. En este momento la Comisión ha sacado ya el programa para el espectro radioeléctrico, una propuesta sobre una serie de criterios básicos para el desarrollo de la banda ancha. Ha sacado también una recomendación sobre acceso a redes de nueva generación. Está ahora debatiendo en consulta pública y también en debates a través de hearings y tal, el problema de la neutralidad de la red. Va a sacar ahora una reforma de la Agencia de Protección de Datos y Redes de ENISA y otra relativa al crimen y al desarrollo de cibercrime, a través de, por tanto, de la red. Y tiene un programa de aquí a los 2 próximos años donde yo creo que ahora mismo no hay retrasos notables, ¿no? Y respecto del Open Government, no sé exactamente si la persona que me pregunta se refiere al gobierno abierto de Internet, cosa que he intentado contestar ante la pregunta de Aldo Olcese, cuando hemos hablado de la gobernanza o del gobierno de Internet. Así que si está contestado con eso, bien, y si no, pues... Miguel Ángel Gallardo, muchas gracias. Miguel Ángel Gallardo se refiere a rumores difundidos recientemente sobre las actuaciones de usted en relación con el juego en Internet y la política fiscal que usted propone para las apuestas online. Y le pregunta concretamente si tiene usted un conflicto de intereses por su presunta participación en el sector de apuestas en Internet. Pues yo creo que esta persona está profundamente equivocada, porque yo no tengo ninguna participación en el sector de apuesta de Internet, ni he intervenido en ningún debate, ni tampoco en ninguna propuesta legislativa sobre esto. Yo en el Parlamento Europeo no he intervenido en ningún tema de esa naturaleza y no tengo ninguna relación con ese sector. Muchas gracias. También le preguntan qué le parece a usted el frustrado intento del Gobierno de España de financiar Radio Televisión Española con una tasa repercutida en los precios de las operadoras de telecomunicaciones. Perdón, ¿puede Sí. ¿Qué le parece el frustrado intento del Gobierno de España de financiar Radio Televisión Española con una tasa repercutida en los precios de los operadores de telecomunicaciones? Bueno, pues la Comisión Europea se ha pronunciado sobre eso con una actitud crítica y negativa sobre el tema, y yo me uno a ello. Bueno, ahora le voy a pasar algunas preguntas políticas. Dice, aludiendo a su condición de exministra de Educación, ¿por qué cree que no se alcanzó el necesario pacto de Estado por la educación en España? Pues no se alcanzó porque yo creo francamente que el Partido Socialista no tenía, ningún interés en hacer una revisión a fondo de dónde habían estado los problemas, los fallos que nos ha llevado a esta situación de ausencia de calidad y de fracaso escolar tan alto. Es decir, en la medida en que no han querido, como no quisieron, con unas formas más amables, indudablemente, que son las del ministro Gabilondo, con el que yo he tenido siempre una buena relación. Era rector cuando yo era ministra y tengo una buena relación con él, pero eso es una cosa, y otra cosa es que lo cierto es que el Partido Socialista ha seguido queriendo pasar por alto
dónde estaban los verdaderos problemas. Y claro, así es imposible arreglar un edificio si uno dice que el techo pues sigue estando ahí, el techo no está, habrá que poner el techo, pero si no coincidís en que el techo hay que ponerlo, pues es imposible llegar a una solución. También le preguntan, doña Pilar, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del alcalde de Valladolid sobre Ley de Pajín? En relación con ese tema dice: el PSOE pidió ayer a Rajoy que actuara contundentemente y que cesara al alcalde de Valladolid. Por lo menos de la Riva se ha disculpado. ¿Por qué ese doble rasero del PSOE que miró para otra parte cuando el presidente de la FEN y alcalde de Getafe insultó impunemente a los votantes del Partido Popular? Pues, hombre, yo lo del alcalde de Valladolid pues tengo la opinión que creo que tenemos todos, ¿no? Es una cosa que, en fin, ha sido lamentable, ¿no? Y él mismo ha pedido todo tipo de excusas. Y yo creo que ¿por qué ese doble rasero? Pues porque el Partido Socialista es siempre muy echado para adelante cuando se trata de lo de otros, pero desde luego da muchos pasos atrás cuando son ellos. Pensemos, por ejemplo, yo me estaba acordando de las mujeres policías que están en la frontera entre Melilla y Marruecos. La verdad es que fueron objeto de actitudes, en fin, absolutamente censurables y denigrantes, y ahí no se oyó ninguna voz. En el fondo, eso era mucho más grave que esto otro, por mucho que esto otro, como digo, fuera lamentable y ya esté excusado por el autor de la frase. También le preguntan por qué a usted no le hace demasiada gracia la posibilidad de que en los aledaños del Partido Popular, sino en el seno del propio partido, se aliente la creación de algo así como el Tea Party, que con tanto auge está sacudiendo políticamente Estados Unidos, y que aquí, irónicamente, dice quien pregunta, alguien ha propuesto que se llame Carajillo Party. Bueno, pues yo creo que es que lo que da de sí el Tea Party en España efectivamente es chascarrillos como ese. Es decir, que el tema del Tea Party aquí no da para más que para, pues, hombre, ocuparse el tiempo que hay de debates en medios, de una naturaleza o por otra, y para hacer chascarrillos. A mí me llamó un medio de comunicación y entonces, bueno, como han decidido que Esperanza Aguirre es la representante del Tea Party en España, pues sí, bueno, naturalmente bien flanqueada por Jaime Mayor y por Alejo Vidal Cuadras, pero claro, entonces me llamaron y preguntaban, y claro, y la primera pregunta fue la siguiente. Dice, no, pero esto que se atribuye aquí, que claro, que Esperanza Aguirre pues puede representar al Tea Party. Entonces yo lo que les dije fue que, bueno, el Tea Party es una cosa, en fin, compleja, tiene muchos orígenes y tal, pero y una naturaleza y tal, pero que aparte de que en Europa, no ya solamente en España, pues eso no tiene, en fin, cabida, ese modelo como tal, pero que al final lo que hay de aquí, básicamente la visión de ese movimiento, pues es un movimiento conservador, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo le dije que en ese sentido Esperanza Aguirre estaba en las antípodas de esa visión del Tea Party, porque Esperanza es una persona que es liberal y que, por tanto, pues, visto como ese partido o ese movimiento de naturaleza tan conservadora y tal, pues que lógicamente se situaba en las antípodas de ese partido por su condición de liberal. Y bueno, y por lo más les expliqué qué valía para lo que valía este debate y nada más. Presidenta, ¿quiere hacer usted alguna observación sobre este tema? No. ¿Alejo quiere hacer algo? ¿O el Alejo seguro que quiere decir algo. Venga, Alejo. Bueno, tú lo has pedido, o sea que... Yo le he ofrecido la posibilidad. No, vamos a ver. Yo creo que el Tea Party es un fenómeno muy interesante que obedece a una dinámica social y a un sistema de partidos y a un sistema electoral que no tiene nada que ver con el nuestro. Por tanto, establecer analogías entre el Tea Party y cosas que suceden en España es algo que no tiene la menor base, porque las diferencias, como digo, son tan notorias que cualquier intento de trasladar eso a España pues tiene rigor cero, ¿no? Ahora bien, si lo que se está diciendo, que no lo están diciendo, pero digo, si lo que se estuviera diciendo es que en España hay una creciente corriente de opinión
que pide una transformación, una reforma y una regeneración profunda de nuestro sistema político e institucional, que después de 30 años de funcionamiento está llegando a un punto de inviabilidad. Si lo que se dice es eso, entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y efectivamente, pues hay muchas personas en España, millones de ellas, y dentro del Partido Popular y fuera del Partido Popular, mucha gente que pertenece a las clases dirigentes de este país nuestro, que opinan eso. Si es eso lo que se está diciendo, pues sí, yo creo eso y efectivamente lo creen millones de personas. Si lo que se quiere hacer es una traslación directa del Tea Party a España, pues como decía Pilar, eso no tiene el menor rigor. Y después, naturalmente, la falacia habitual de confundir al todo con ciertas partes marginales estrafalarias, esa ya la conocemos y, por supuesto, nos produce más bien cierta fatiga intelectual, ¿no? Señor Mayor Oreja, ¿usted quiere añadir algo a lo que ha dicho sobre este tema? Yo quiero aprovechar para felicitar a Pilar por su intervención, pero fundamentalmente por una razón, porque Pilar ha demostrado que en el Parlamento Europeo se trabaja. Y además no solo se trabaja por parte de los eurodiputados españoles, sino porque están a la cabeza de muchas de las responsabilidades del Grupo Popular Europeo, que como ustedes saben es el grupo más importante en Europa. Pilar es una demostración de ello. Yo creo que ha reivindicado hoy el papel de los parlamentarios europeos y para mí es un honor y un orgullo tenerte en la delegación española. Pilar. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Don Juan González Palomino va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este Foro España Innova. Él es el secretario general de la Fundación Ramón Areces. Unas breves palabras en nombre de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés para agradecer la presencia en este acto de doña Pilar del Castillo y de don César Alierta y, naturalmente, felicitarles por su intervención. Quisiera excusar a nuestro director, Raimundo Pérez Hernández, pero él es un asiduo a este foro, pero se encuentra en Oviedo con motivo de los premios Príncipes de Asturias. Deseo agradecerles a todos ustedes su presencia en este foro y su participación en el coloquio. Y finalmente, muchas gracias, querido José Luis, por tu colaboración y por tu magnífica organización de estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias.